Jóvenes, muy buenos días. Mi nombre es Isabel de la Barra y en esta oportunidad voy a ser su docente en la clase del día de hoy. Para ello voy a empezar a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Así es, doctora, está perfecto. Doctora. Perfecto. Sí, ha compartido, licenciada. Está bien, doctora. Veremos entonces el tema número 10, que es el que les corresponde, que es el tema del sufragio en Bolivia. Creo que nos tocaría el tema 11, doctora, si no me equivoco. Disculpe. Confírmenme, por favor, si es el tema 10 u 11. El doctor Urquidi me decía que era el tema 10 el que les tocaba. Es el 10, doctora. Doctora, buen día. Estábamos en el sufragio, tema 10. Vamos a continuarnos. De acuerdo, continúa nomás, doctora. Perfecto. Entonces empezaremos con el tema número 10, por favor, que era lo que me decía el doctor Nicolás Urquidi. Y lo que discutimos es que Les voy a pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos. Para estudiar, para enseñar, para hacer política, en este caso, lo que va a hacer es que realmente la economía sirva para todos. Compañera Sandra Carvajal, por favor. Creo que están en dos clases a la par. Por favor, seamos considerados y apagaremos nuestros micrófonos. Está bien, doctorita, es el tema 10, buenos días compañeros, es el tema 10 positivo. Bien, veremos entonces lo que es el sufragio. Vamos a decir que el sufragio es el acto por el cual el ciudadano va a expresar su voluntad en el ejercicio de sus derechos políticos para elegir o ser elegidos en la constitución de los órganos de gobierno. Ustedes ya saben cuáles son los órganos de gobierno o los actuales poderes del Estado, ¿no es cierto? Que son 4. El sufragio es la institución propia, coesencial del ciudadano, ¿sí? Es el mecanismo que hace a la institución como tal. Su naturaleza jurídica, vamos a decir que el sufragio es un derecho, un deber, pero sobre todo una función pública. Al decir que es un deber y un derecho, este va a tener una finalidad como tal y va a ser fortalecer la democracia y la participación del pueblo. Ustedes saben que el sufragio es el método y el voto es la técnica. No nos olvidemos, hay una diferencia entre estos dos. El sufragio es el método. Yo tengo derecho al sufragio. Ponerlo en práctica es la emisión del voto como tal. Vamos a hablar de las formas de sufragio, que son el universal, el restringido, el directo, el indirecto, el igual, el desigual, el público y secreto. Las formas de sufragio, el universal va a ser todo, van a participar en todas las personas sin distinción de raza, religión, sexo, instrucción u ocupación. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas mayores de 18 años que estén habilitadas para sufragar lo van a poder hacer independientemente de cuál sea su religión, su sexo, su ocupación o su raza. Está restringido solamente para determinados ciudadanos. Ya les decía, se restringe el voto únicamente a las personas que tengan 18 años en adelante. El voto, el sufragio, perdón, evidentemente es directo.
El ciudadano personalmente emite su voto. No puedo yo mandarle a mi esposo a que vaya a votar por mí, ¿no es cierto? Ni ustedes, a sus padres, a sus amigos a que vayan a votar por ustedes. Es indirecto porque ejercita su derecho mediante otra persona individual. Es desigual porque el voto de un ciudadano no vale más que otro voto del ciudadano, de otro ciudadano. Todos los votos tienen la misma igualdad. Y es público porque se vota en asamblea y a viva voz, y además es secreto. Claro que ahora hemos puesto muy en práctica, ¿no? De que vamos a votar y le sacamos una fotito al partido por el que hemos votado. Se ha vuelto, ya no es tan secreto como antes. Cuando les hablaba hace rato sobre la diferencia entre lo que es el sufragio y el voto, vamos a decir cuál es la naturaleza jurídica del sufragio y del voto. Esto es un derecho per se. Quienes opinan que el sufragio es un derecho, sostienen que puede considerarse un derecho natural y subjetivo de todo hombre, como miembro o parte del Estado, un derecho positivo otorgado al ciudadano por el Estado que integra. Hay autores, sin embargo, como Izaga, que sostienen que el sistema representativo existe la obligación de votar nacida de la justicia legal que liga al hombre con el bien y la prosperidad del Estado. Entonces, este autor indica que el voto y el sufragio nacen a través de y a favor de la prosperidad del Estado, y que la obligación de sufragar es general para todos los electores, ya que el progreso del Estado depende de los sufragantes. ¿Qué opinan ustedes de esta conceptualización que nos da Izaga? Me gustaría escucharlo. Doctorita, ¿podría volver a repetir el concepto? A ver, escuchemos bien, yo voy a preguntar al azar. Autores como Izaga van a sostener que el sistema representativo, es decir, la obligación de votar, nace de la justicia legal que tiene el hombre de darle prosperidad al Estado, y que la obligación de sufragar es general para todos los electores, ya que del sufragio y del voto nace el progreso del Estado. El progreso del Estado va a depender de los sufragantes, de todos nosotros, ¿no? A partir de los 18 años somos sufragantes, personas votantes, y Izaga dice eso, ¿no? Que de nosotros depende la prosperidad del Estado. ¿Qué entienden? ¿Qué es lo que ustedes pueden rescatar de esta conceptualización como tal? Señor Botelo Mamán. ¿Puedo participar? Botelo no está, ¿no? Botelo a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Sí. Víctor Hugo Quispe, dígame. Bueno, doctora, buenos días. Buenos días. Yo creo que cuando hablamos de la justicia legal acerca del sufragio, yo creo que es el acto democrático, ¿no? La participación de todos, y eso que hace que se mejore nuestro Estado, y también que haya esa participación y legitimidad del que vamos a elegir. Ya. Paulette Rojas. Buenos días, doctora. Lo que yo entiendo es que el voto es un derecho que tenemos todos como ciudadanos. Si bien lo empezamos a emitir a partir de la mayoría de edad, que es a los 18 años en nuestro país, es un derecho, pero de manera responsable, que cada uno tiene que adquirir, ya que dependiendo de nuestro voto y las personas que elijamos, ponemos en riesgo el futuro de nuestro país, ya que de ahí se maneja la economía y todo, porque de este representante va a manejar todo, como hemos podido observar en la pandemia, ¿no? En el tema de salud, trabajo, ingresos, egresos. Entonces, todo
este representante que escojamos, él se encarga de. Entonces es nuestra responsabilidad, por eso dice, saber a quién vamos a escoger y a elegir para nuestros beneficios de toda la comunidad, no es personal, porque esto no va a afectar solamente a mí porque he votado solo por él, sino mi decisión también va a afectar a todo lo que es el país. De Eso es. acuerdo. Bajen sus manos, por favor, para evitar confusiones más adelante. Bien. Evidentemente, Izaga decía, ¿no?, que la prosperidad del Estado depende del elector, de los sufragantes. Por ello que el voto es tan importante, por ello que a partir de ustedes, a partir de nosotros que vamos y sufragamos y elegimos a nuestros representantes, es que un buen Estado se puede o no consolidar. Cuando hablábamos de las formas de sufragio y el voto universal, les decía que es en el que participan todos sin distinción de raza, sexo, instrucción u ocupación. En cambio, el voto restringido comprende solo a determinados ciudadanos, denominados ciudadanos poseedores de ciertos requisitos fijados en la normativa vigente, reduciéndose de esta manera el número de electores. Esta forma de sufragio generalmente se ha positivizado en voto censitario restringido por razones de fortuna, o también se llamaba antes el sufragio de los contribuyentes y sufragio capacitario, llamado también voto calificado, que consistía en reservar el derecho al voto a los ciudadanos que poseen un cierto grado de instrucción, básicamente a quienes sepan leer. El voto restringido se conocía hasta antes de 1952, que ustedes saben, antes de la Revolución del 52, las mujeres y los campesinos no podían votar, no podían sufragar, únicamente las personas que sabrían leer, escribir y eran hombres, ¿no? Dígame, ¿hay alguien que está queriendo hablar desde hace rato? Sí, doctorita, simplemente una pregunta. Decimos nosotros sufragio o voto universal, pero quisiéramos que nos aclare qué diferencia hay entre el sufragio y el voto. Esa es mi pregunta, doctora. Hace rato les hablaba y les decía que la diferencia entre sufragio y voto es la siguiente. El sufragio es la institución, llamémoslo vulgarmente, es la teoría. Yo tengo derecho a sufragar como tal, ¿sí? Es la teoría. ¿Y cuál va a ser la práctica? El voto, que es el mecanismo mediante el cual se va a instrumentalizar y se ejercita el sufragio. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los dos. El sufragio es la institución, el voto, el mecanismo. Gracias, doctorita, por la aclaración. Va a disculpar, no escuché hace rato. Siga nomás, doctorita. No se preocupe. Bien, veamos cuáles son las formas de sufragio. Las formas de sufragio tienen limitaciones. La edad, ya les decía, es de 18 años. Referente al sexo, no existe ninguna discriminación en Bolivia. Desde 1961 hasta antes de 1952, sí, es lo que les mencionaba hace rato, mujeres y campesinos no lo podían hacer. Actualmente las mujeres pueden elegir y ser elegidas. Los sacerdotes y militares pueden votar, pero no pueden ser elegidos. ¿Alguien sabe por qué? Los escucho. Doctorita, los militares, los policías no pueden votar porque, pero no tienen, la Constitución Política del Estado les otorga la garantía para que puedan votar, pero no pueden ser candidatos a la presidencia o la vicepresidencia, siempre y cuando renuncien, doctora. Bien. Generalmente, cuando hablamos de la dignidad de las personas, los sistemas políticos racistas dominantes en algunos estados han conducido a la privación del derecho de sufragio en función de raza, nacionalidad, las ideas políticas y los profesionales. En esta categorización entran los profesionales, que son los sacerdotes, policías y militares. Vamos a decir que el sufragio y el voto son legales, porque esta limitación viene desde la antigüedad, restringiendo el derecho de sufragio a los privados de los derechos civiles.
los que cometían delitos graves, por ejemplo, los que sufrían perturbaciones psicológicas graves, requiriéndose siempre sentencia ejecutoriada. Esto quiere decir que las personas que son interdictas, entendamos interdictos por personas con características o enfermedades diferentes, de personas que carecen. Eso cambia el sábado. Por favor, sus micrófonos. Estas personas son aquellas que no pueden votar, salvo con asistencia de alguna otra persona y además de que tengan una sentencia ejecutoriada como tal. ¿Cuáles van a ser los sistemas de sufragio y voto técnica electoral? Los sistemas de sufragio son conocidos y practicados universalmente. Primero está el sistema de las mayorías. En este sistema se establecen porcentajes de simple, mayoría absoluta y los 2/3 de la totalidad de los sufragantes. El sistema de simple mayoría o relativa consiste en conocer la victoria de los candidatos que obtuvieron el mayor número de votos con relación a otros, como pueden ver en las imágenes. Álvaro Echeverría, en su obra La teoría constitucional y la ciencia política, establece que la fórmula mayoritaria por excelencia gana el candidato que reúne más votos, uno o miles, independientemente del número de sufragios conseguidos por los demás candidatos. Votos desperdiciados, pues no tienen ninguna representación. Esta fórmula puede aplicarse a distritos uninominales o plurinominales. Cuando hablamos de la mayoría absoluta, corresponde a la mitad más uno de la totalidad de los sufragantes, el 50% más uno, que es lo que nosotros comúnmente conocemos. Y el sistema de las mayorías, que es el sistema que se utiliza para garantizar la participación de los grupos minoritarios en las políticas de gobierno. El sufragio y el voto en la Constitución boliviana, que es lo que a nosotros nos interesa. En la Constitución boliviana el sufragio se considera como un derecho y un deber de los ciudadanos y una función pública. Cuando hablamos del régimen electoral, vamos a decir que conforme establece el artículo 26 en adelante, el sufragio mediante voto universal será directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente. El sufragio se ejercerá a partir de los 18 años cumplidos. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de entrar al tema 11? Silencio, Thor. Bien, entremos al tema 11, por favor. ¿Sí? Licenciada, y yo quería poquito que hacer la pregunta sobre los sacerdotes, los militares, y ellos en qué tiempo tenían que pedir permiso o la renuncia. Eso quisiera que me aclare, por ejemplo. Un militar que tenía que pedir permiso. En este caso, por ejemplo, el militar, digamos, que ha perdido, ¿en qué tiempo más o menos, por ejemplo, su partido, digamos, que ha perdido? ¿Cuántos días de anticipación tenía que pedir? Algunos pedían permiso, algunos renuncian. Eso quisiera que me aclare, por favor, licenciada. No he entendido su pregunta. Habíamos A ver, dicho... licenciada, a ver, licenciada, le voy a recalcar. Supongamos que el militar ha sido candidato por tal partido, pero tenía que pedir permiso, no renuncia. O sea que hacen renuncia y permiso. El militar, supongamos que ha pedido permiso, ¿cuántos días faltando tiene que pedir permiso para ser candidato para tal partido? No hay permiso. A ver, creo que no ha quedado claro lo que les decía hace rato. Los gobiernos militares, perdón, las personas que ejercen como profesión policías, militares y sacerdotes no pueden postularse para ser candidatos de ningún partido. No se puede hacer, porque el gobierno militar es un tipo de gobierno encabezado por uno más militares.
y puede referirse a una de estas situaciones, a la dictadura militar o la ocupación militar, que lo habíamos vivido en 1964 a 1982 en Bolivia, los famosos gobiernos militares. Eso actualmente no se puede hacer con... Doctora, tendrían que renunciarlo para... Tendrían que renunciar, tendrían que no Sí. estar ejerciendo actualmente. Yo militar no puedo estar ejerciendo actualmente mi profesión militar para ser parte de un partido, porque entraríamos nuevamente a este tipo de gobiernos militares. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si también son ciudadanos, si también tienen derechos, y sí, evidentemente tienen derechos. Pero ¿qué pasa? Yo como militar puedo coercionar a las Fuerzas Armadas para que tomen el Estado y vivir nuevamente este tipo de gobiernos militares, que muchos de ustedes conocen el tema de Banzer, por ejemplo, que es una dictadura total. Y eso es lo que puede ocurrir, es por eso la prohibición, al igual que las Fuerzas Armadas, perdón, Fuerzas Policiales, además que constitucionalmente sabemos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están para cuidar el orden dentro y fuera del país, ¿correcto? Es por eso que no yo como militar me pido permiso para ser candidata de, no sé, de algún partido político y voy a ejercer, o mi partido gana y ahora voy a ser presidenta del Estado y voy a poner en toque de queda a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, nadie sale de sus casas, entraríamos en un régimen de dictadura, y es lo que se quiere evitar a través de la Constitución Política del Estado. ¿De acuerdo? Marco y Pamela después, por favor. Termino con estas dos intervenciones y vamos al tema 11 porque el tiempo no nos va a alcanzar. Muchas gracias, licenciada. Tengo una consulta hablando del tema. En este caso, ¿está tomado en cuenta los militares pasivos y militares activos? Evidentemente, yo como ex militar, como ex militar qué sé yo, de las Fuerzas Armadas, podría tener algún tipo de contacto con los militares activos, ¿no es cierto? Y formar algún tipo de coerción para que ellos tomen el país y tomen el Estado. No nos olvidemos que ya nuestra historia nos ha indicado y nos ha instruido qué es lo que ha pasado durante todos estos gobiernos. Díganme ustedes y sáquenme de la duda. Hugo Banzer Suárez era militar activo o pasivo al momento de tomar el poder. Porque tengan en cuenta que uno de sus gobiernos ha sido constitucional, ha sido reconocido, nosotros lo hemos elegido. En el gobierno de facto era activo, doctora. Exactamente, era activo, ¿no es cierto? Y cuando constitucionalmente lo elegimos nosotros, ¿era activo o era pasivo? Él era pasivo. Él era pasivo, doctora. Entonces ustedes ya entienden cuál es la diferencia, ¿no es cierto? No podemos taparnos los ojos y decir, no, es que él era activo y era buen presidente. No. Una famosa frase, ¿no? Los ríos de sangre nos separan, pero los puentes de la democracia nos unen. ¿Han escuchado esa famosa frase? Claro que sí, era el gobierno de pacto que hicieron el ADN-MIR. Exactamente. Entonces, es por ello que la Constitución de alguna manera ampara a los ciudadanos y evita que las Fuerzas Armadas y los policías puedan ser candidatos, porque ¿qué pasa que ganan? ¿Qué garantía jurídica nosotros tenemos y qué garantía social nosotros tenemos de que no va a volver a ocurrir lo mismo? Es por ello, ¿sí? Entraremos al tema número 11, compañeros, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Tenía la palabra, doctora. Buenos días. Pamela, sí, lo siento mucho, dígame. Tenía una pregunta. Quería saber cómo se realizan las elecciones en los pueblos indígena originario y campesino y bajo qué normativas se ampara. Bien, la Constitución Política del Estado, ustedes saben que a partir del 2019 reconoce a los pueblos indígena originario campesinos como parte del Estado a través de las 36 etnias, ¿no es cierto? Entonces, el modo de sufragio de las personas que viven en las áreas rurales no es diferente a las que viven en el área urbana.
se siguen los mismos procedimientos y el mismo lineamiento, porque estamos diciendo que el voto y el sufragio son universales. Entonces, todas las personas que viven dentro del territorio boliviano van a sufragar de la misma manera que sufragian, en el área urbana como en el área rural. Claro que en el área rural existe mucho menor cantidad de gente, pero el modo de sufragio y la emisión del voto es exactamente lo mismo. La normativa es la misma, que es la que saca la Corte Electoral meses antes de emitir el voto como tal. ¿Sí? Entremos al tema 11. El Estado. ¿Qué es el Estado? Etimológicamente, el Estado tiene su origen en la antigüedad greco-romana con el idioma latín y deviene de la palabra, status, de esto, que traducido al español significa acto de estar en pie. Status de esto. Situación de lo quieto o de lo reposo. Tiene esas dos conceptualizaciones, estar de pie y situación de lo quieto o en reposo. La expresión status fue empleada por los jurisconsultos romanos para designar los diversos atributos constitutivos de la personalidad jurídica. Significa la manera de ser o la situación de una persona o cosa y las circunstancias que se encuentran, según Ciro Félix Trigo en su obra del Derecho Constitucional Boliviano. Vamos a decir que para Anto Colet, el Estado es la nación política y jurídicamente organizada. Es la agrupación humana fijada en un determinado territorio en el que existe un determinado orden social, político, jurídico, orientado hacia un bien común. Este ideal nadie lo ha visto, pero nadie puede decir que no existe. Tiene carácter antropomórfico. Quiere decir que nosotros no vemos el Estado como tal, pero que si pasa algo con la vida de un menor de edad, digamos, de un niño de una niña, Sandra Carvajal, recae en la culpabilidad de las mujeres. Entonces, compañera Sandra Carvajal, su micrófono, por favor. Jóvenes, yo voy a preguntarles a las personas que no estén, voy a hacer preguntas al azar, no me contestan, los voy a sacar de clases, lo mismo si tienen los micrófonos prendidos, he sacado ya 2 personas. Les ruego, por favor, si están en otra clase también, que es comprensible, no sé cómo van a hacer para dar al final sus evaluaciones. No perjudicaremos al resto de las personas que realmente quieren pasar derecho constitucional. ¿Sí? Continuemos. Para entender el Estado como tal, vamos a entender ciertos conceptos. ¿Sí? Primero está la nación. ¿Qué es la nación? Es un conjunto de personas que tienen un mismo gobierno, un mismo origen étnico y hablan un mismo idioma, tienen una historia y tradiciones en común. El país es la región, provincia o determinado territorio donde reside el Estado. La patria es el lugar o ciudad o país donde se han nacido, ¿no? Donde ustedes han nacido. República es la organización del Estado donde la máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento por un determinado tiempo y régimen no monárquico. Vamos a decir también que dentro de estas conceptualizaciones está el pueblo. El pueblo es la parte estable de la población con convivencia territorial habitual y permanente con derechos políticos o concretamente, pueblo es el cuerpo electoral, es lo que les decía hace rato. A través del pueblo es que nacen los electores y a través de los electores el Estado como tal. ¿Cuáles van a ser los elementos constitutivos del Estado? La doctrina constitucional clásica o tradicional ha señalado que los elementos constitutivos del Estado son territorio, población y gobierno. En cambio,
La doctrina moderna indica que los elementos constitutivos son el territorio, la población, el gobierno, y se adhiere uno más, que es el fin social. Una vez que se han reunido estos elementos, es que vamos a poder decir que existe un Estado, desde dos tipos de conceptualizaciones, la doctrina clásica y la doctrina actual. La doctrina clásica únicamente toma en cuenta tres elementos, que son territorio, población y gobierno, y la actual y la clásica toma en cuenta cuatro: territorio, población, gobierno y fin social. Vamos a hablar un poquito de qué es la población, ¿sí? La población es la totalidad de los seres humanos que viven en un estado. La cooperación, asociación o pluralidad de hombres sometidos a una autoridad común e integradora o no de esa autoridad. Se compone entonces en dos grupos. Primero, el nacional y segundo, el extranjero. El primero entraña a la nación boliviana como tal, a los nacidos en el país, y el segundo no la compone, es decir, a los extranjeros. La población en un estado la conforman todos sus habitantes, permanentes o transeúntes, nacionales o extranjeros. Casi todas las constituciones prescriben la obligación para los habitantes nacionales o extranjeros de vivir sometidos a la Constitución y a las leyes del respectivo estado y respetar y obedecer a las autoridades del lugar. ¿Por qué rayan la pantalla? Franklin Quino. Sáquelos, doctora. Doctora, disculpe que la interrumpa, sáquele a ese compañero. La anterior clase igual hace lo mismo. Por favor, sáquelo. No estamos en kinder, yo no sé cómo piensan ser abogados de verdad, y discúlpenme la franqueza. Y sáquelo, doctor, a la vez, el anterior lo mismo, y el doctor tuvo que suspender las clases, por favor. Franklin Quinteros. Lo voy a sacar en este momento. Sí, denme un segundo, por favor. Porque al final es perjuicio para ustedes, yo derecho ya sé. Entonces es perjuicio para ustedes. Doctora, buenos días, Franklin Quinteros. Señor Franklin, ¿va a seguir con las niñerías? ¿Me va a dejar terminar la clase? ¿Va a dejar que sus compañeros, estudien, no escuchen? Listo. Continuemos. Tengo un autor que es muy bueno, que habla sobre la población y es el señor Camilo Velázquez. Camilo Velázquez señala que la población está compuesta por la totalidad de los habitantes del Estado sin distinción en cuanto a su calidad de nación, extranjeros, mayores o menores, domiciliarios o transeúntes. Esta noción inspira una cierta lógica, tiene mayor importancia en el logro de los fines del Estado. Yo como extranjero, no sé, de Argentina, tengo los mismos derechos que un boliviano, jóvenes, viviendo en territorio extranjero, viviendo en territorio boliviano. No. ¿Por qué? Porque como nacidos en Bolivia, nosotros gozamos de la totalidad de los derechos como de las obligaciones. En cambio, los extranjeros no cuentan con los mismos derechos, tienen que cumplir requisitos como la radicatoria, la nacionalidad, para tener la totalidad de los derechos y obligaciones como nosotros. Ellos tienen otro tipo de obligaciones en nuestro país una vez que ingresan. Paulette, muy bien. María Bacarreza, ¿algo diferente que decir?
Doctorita, Reinaldo, dígame. hay otros extranjeros también que entran como turistas, pero de acuerdo al permiso que tienen están 3 meses y luego se quedan a radicar en nuestro país. En ese caso ya tendrían que presentar la documentación respectiva de que se requiere para su radicatoria en nuestro territorio, doctora. María Bacarriza. Sí, lo mismo que Paulette, estaba queriendo opinar lo mismo, que sí tienen también, no gozan todos los derechos, pero sí tienen algunas obligaciones dentro de los países que están, del país que están radicando, ¿no? Bien, Fabricio Uría, que es el único que veo en cámara. Fabricio Uría. Camila Pérez. Doctora, dice, compañeras, ¿no? Como la misma Constitución dice, el ciudadano boliviano, el ciudadano o la ciudadana boliviana adquiere ciertos, los siguientes derechos y obligaciones. Entonces, es de esa forma en la que la misma Constitución y la ley nos demuestra que los extranjeros cumplen en otro papel en nuestro Estado. Bien, vamos a decir entonces que los extranjeros, evidentemente, al igual que nosotros, tienen la misma calidad de seres humanos, de seres vivos, tienen los mismos derechos, sí restringidos. Porque, ¿qué pasa? Yo como ciudadana extranjera, como argentina, ¿podré emitir mi voto siendo este un derecho universal? No lo puedo hacer. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque No, no, doctora, sí, porque el Estado en sí exige ciertos requisitos, ¿no? Exactamente. Entonces no lo puede hacer a buenas y primeras. Este domingo hay elecciones, supongamos, este domingo hay elecciones, es un derecho universal. Yo, Argentina, quiero decidir para escoger un representante para ustedes. ¿Lo puedo hacer? No lo puedo hacer. Tengo que cumplir cierto tipo de requisitos que la misma Constitución y leyes específicas lo requieren como tal. Sin embargo, no olvidemos que la Constitución, que la población está constituida por nacionales. Los bolivianos de origen, que son los naturalizados, nacidos de padres bolivianos, y los nacidos en el extranjero de padres bolivianos también. Entonces aquí entra una pregunta clave. ¿Qué es la nacionalidad? ¿Qué es la nacionalidad? La palabra, licenciada. Dígame, Israel. Muy buen día, licenciada, muchas gracias. Según la Constitución Política del Estado, el artículo 141 nos dice que la nacionalidad boliviana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son bolivianos y bolivianos por nacimiento las personas nacidas en el territorio boliviano, con excepción de las hijas o hijos de personal extranjero en misión diplomática y las personas nacidas en el extranjero o madre boliviana o padre boliviano. Esto nos quiere decir que para adquirir la nacionalidad boliviana tenemos que haber nacido en el territorio boliviano o en todo caso cumplir las especificaciones que nos brinda de la residencia o adquirir una relación o en este caso una relación sentimental o matrimonial ejerciendo los derechos civiles con una pareja. En esos casos se adquiere la nacionalidad boliviana. Ya, perfecto. Entonces vamos a decir que la nacionalidad es aquel vínculo jurídico que une a una persona con la nación. Para determinar la nacionalidad, como decía su compañero, se han seguido 3 corrientes. La primera, que es el ius sanguinis, o la sangre, el ius soli, el suelo, y el ius domicili, que es el domicilio. Eso no se olviden, seguramente va a ser pregunta de examen. La nacionalidad es aquel vínculo jurídico que une a una persona con la nación, y para determinar la nacionalidad se siguen 3 corrientes: sangre, suelo, domicilio. Ius sanguis, ius soli, ius domicilio. Bien. Vamos a entender otra conceptualización. Los ciudadanos. ¿Qué es la ciudadanía entonces? Ya sabemos qué es la nacionalidad. ¿Qué es la ciudadanía, joven? Es aquel vínculo jurídico y político que une a un ciudadano con el Estado. No solamente es un vínculo jurídico, es un vínculo jurídico y político que une a un ciudadano con el Estado.
Los extranjeros, como les decía hace rato, deben ser estudiados desde dos puntos de vista: los inmigrantes y los no inmigrantes. Los inmigrantes, o sea, los que ingresan al país de forma legal y condicionalmente con el propósito de radicarse en él, es decir, los que han adquirido derechos para residir definitivamente, y los no inmigrantes, estos los que entran a un país temporalmente con turistas, transmigrantes, visitantes, consejeros, asilados políticos o estudiantes. Pero, ¿cuál es la importancia para el derecho constitucional? La Constitución Política del Estado, como ley suprema, ley de leyes, la norma suprema del ordenamiento jurídico nacional, se aplica a todos los estantes y habitantes que constituyen la población, sin excepción de ninguna naturaleza. Yo, ciudadana argentina, he cometido un delito. ¿Qué pasa? Paulette Rojas. Perdón, doctora, tengo una consulta. Si bien cuando nosotros salimos del país, al ingresar a otros países, nos piden el tiempo que nos quedamos y luego si no cumples pagas una multa y hay problemas, pero tienes que salir del país. ¿Qué pasa en este caso con los ciudadanos extranjeros que llegan a Bolivia? Por un ejemplo, los venezolanos que ahora han llegado en cantidad, si bien es un requisito que ellos tengan permisos de trabajo y demás, ellos ya se han quedado a residir aquí. ¿Qué sucede en este caso con esas personas? No nos olvidemos que Venezuela está atravesando una situación económica totalmente desastrosa. Han debido ver ustedes muchos videos sobre Venezuela y evidentemente muchos compatriotas venezolanos están quedando a residir en Bolivia, y precisamente porque no hay este tema de las autorizaciones de trabajo, porque no olviden ustedes que para trabajar en algún lugar siendo extranjero necesitas tener permisos de trabajo, y los han visto ustedes mucho en las calles, no solamente pidiendo limosnas, lavando autos, sino también cometiendo algún tipo de ilícito como tal, que es el pan de cada día en Santa Cruz. Los ciudadanos venezolanos están cometiendo delitos, están infringiendo la norma. ¿Qué pasa? Deberían la policía como tal, la migración, debería sacarlos del país. ¿Ustedes creen que sí? ¿Creen que deberían hacerlo? No, doctora, no debían hacerlo porque el gobierno también tiene que actuar como un acto humanitario, doctora, porque como usted dice, ese país vecino atraviesa una situación muy crítica, económica, social, política, doctora. Entonces, ahora, creo que la pregunta es, ¿los venezolanos que ingresan al país son migrantes o no inmigrantes? son migrantes, pero son migrantes clandestinos, doctora. Entendamos dos conceptualizaciones que les decía hace rato. Los inmigrantes son los que ingresan al país de manera legal y condicionalmente con el propósito de radicar en él. Es decir, los que han adquirido derechos para residir definitivamente, como hace la mayoría de los ciudadanos chinos. Por eso que hay tantas chifas, ¿no es cierto? Porque ellos cumplen cierto tipo de requisitos para residir definitivamente en el país. Uno de esos requisitos es la cantidad de personas o de ciudadanos chinos que existen o que van o que viven en China. Su capacidad territorial ya no abastece, por eso es que salen y inmigran a otros países con el fin de residir. Los no inmigrantes es los que entran a un país temporalmente como turistas y se quedan a residir en el país. Los no inmigrantes son los venezolanos que entran con el fin de hacer turismo, visitas, consejeros, pueden ser asilados políticos, pero se quedan a residir en el país. Muchos venezolanos han adquirido el asilo político, pero no, la gente que vemos en la calle no lo ha hecho, y tal vez por un trato humanitario es que no lo sacan del país, pero es contraproducente porque
hemos escuchado últimamente en las noticias, ciudadano venezolano atracó, ciudadano venezolano apuñaló, ciudadano venezolano, no sé, asesinó, mató, qué sé yo, un sinfín de noticias que hacen que dudemos si realmente son asilados políticos, si realmente merecen estar en el país, si realmente merecen nuestra compasión, nuestra ayuda y cooperación. Es un tema de debate muy bonito, muy lindo, que me gustaría compartir con ustedes en otra oportunidad. Sin embargo, le voy a dar la palabra a 5 personas más: Karina, Eliana, José, Lidia, Israel. En ese orden, por favor. ¿Sí? Karina. Gracias, doctora. Buen día. Una consulta, doctora. Desde el punto de vista legal, ¿cuál es la obligación primera o con quién es la obligación primera del Estado? Me refiero a esto. Ya, digamos que hay 100 venezolanos en territorio y obviamente, ¿no? Humanidad, derechos humanos, todos los alegatos que se puedan generar, habría que acogerlos, ¿no? Y muchas cosas más. Pero hay 1000 bolivianos que por distintas situaciones igual viven en extrema pobreza o peor que estos ciudadanos. Entonces, ¿cuál es la obligación primaria del Estado? ¿Darles las condiciones de vida adecuadas a bolivianos o a extranjeros que vienen acá por diferentes circunstancias? No importa, guerra, política, conveniencia, cualquier cosa. ¿Cuál es la obligación primaria del Estado? ¿Debería atender a los bolivianos y después a extranjeros? ¿O primero son los extranjeros y, bueno, los bolivianos que están en peor situación o en igual situación, ni modo? ¿Cuál es la obligación legal? Por favor. Cuando hablamos de obligación legal, querida Karina, hablábamos la vez que tuvimos la primera clase conmigo, hablábamos de cuál es el fin del Estado y de la Constitución como tal. El Estado garantiza a través de la Constitución, y es un tema de debate con el que entramos con ustedes, el Estado garantiza a la ciudadanía boliviana como tal, que va a ser el núcleo del Estado, que va a garantizar el vivir bien para todos los ciudadanos, que vamos a dotarles de servicios básicos, luz, agua, internet, ahora en la actualidad, educación gratuita para todos. Y es el tema que discutíamos, ¿no? No lo hace el Estado a través de la Constitución, garantiza, pero se cumple, les preguntaba, y ustedes me decían, no, doctora, porque pasa que no sé, en un pueblo no hay luz, no hay agua, no hay internet, muchos niños dejan de estudiar por este tema de la pandemia, se ponen a trabajar para poder conseguir megas, no tienen un dispositivo apto para pasar clases. Entonces, sí, la Constitución, la normativa vigente que va a regular y va a proteger al ciudadano boliviano es la Constitución de la cual van a emanar el resto de las leyes generales y específicas. Sí, pero como bolivianos, como personas de clase media, baja, media, alta, creen que realmente la Constitución, porque somos bolivianos y porque hemos nacido en el país, porque no solamente tenemos la nacionalidad, somos ciudadanos también, votamos, ejercemos el sufragio y el voto, realmente nos garantiza la Constitución el vivir bien, Karina. No lo hace, mucho menos a los extranjeros. Sí se han dado casos especiales que por asilo político, porque han sido perseguidos políticos, sí se les ha dado un trato preferencial. Evidentemente es muy triste ver que gente boliviana nacida en el territorio está sufriendo carencias, es muy triste, es muy doloroso. Pero cuando hablamos de derechos humanos, y aunque sea la letra muerta como tal de la norma, los extranjeros tienen pues los mismos derechos. Que no los pongamos en práctica como Estado consolidado ya es diferente. Evidentemente en Bolivia, y lastimosamente las personas que tienen muchos más problemas económicos, que viven en el área rural o en el área urbana y no pueden conseguir el trabajo, los vemos, ¿no? Pidiendo limosna en la calle a la par de los venezolanos. Y aunque la Constitución es un sueño muy bonito, muy pocas veces se cumple lo que establece, y es lo que hablábamos con ustedes la primera vez que hemos tenido una clase. El sustento legal y la Constitución. Pero no se cumple al 100%. Yo podría lanzarme a decirles que la Constitución se cumple en cuanto, en un 10%, 15% a lo mucho. Después el resto está escrito
Teóricamente, prácticamente no está. Eliana. Doctorita, Eliana, muy buen día. buen día. Sí, doctora, hubo un caso muy particular. No quiero crucificar a los venezolanos, ¿no? Pero hubo un caso muy particular el mes pasado en el cual salió incluso en los medios de comunicación de un venezolano que estaba pidiendo limosnas en la ciudad de La Paz, el cual fue reconocido por otro venezolano, el cual había sido buscado por la justicia, incluso por la Interpol, ¿no? Acá, y lamentablemente su refugio fue acá, Bolivia. Y aquí va el punto. El punto va de que lamentablemente Bolivia se encuentra entre todos los tratados internacionales, como ser el ALBA, donde está incluido Venezuela, en el cual pues le permite, ¿no?, de cierta manera el ingreso de sus ciudadanos a nuestro país. Pero en tal caso, doctora, algo que me pareció muy interesante, lo que decía la compañera, de respecto a la calidad de vida que tienen algunos bolivianos dentro de Bolivia y a la calidad de vida que tienen estos venezolanos, o bueno, los extranjeros en general. Mi pregunta es la siguiente, doctora. Hace un tiempo atrás también agarraron a un ciudadano boliviano en el extranjero, no se lo trató de la misma manera, ¿no? Entonces, ahí yo veo que ni siquiera nuestro gobierno, a pesar de tener tratados bilaterales con estos estados, no hizo prevalecer ese derecho constitucional de este ciudadano boliviano. Sin embargo, en Bolivia a veces pasamos de inocentes o de buenos y bueno, pues prácticamente piden extradición y se los manda, sin importar el tipo de delito que han cometido. Eso quisiera saber, doctora, la equivalencia que tienen estos gobiernos para exigir y por qué nosotros también no cumplimos o por qué ellos no cumplen las exigencias que pide el Estado boliviano. Esa sería mi pregunta, doctora. De acuerdo, antes de que contestemos, el señor Álvaro Apaza, me imagino que usted tiene un grupo de WhatsApp, díganle que está anotado su permiso, por favor. Le dicen, le indican. Gracias. Bien, usted tiene toda la razón, Eliana. Nosotros como bolivianos, no sé si buenos es la palabra, pero tenemos o tendemos a abrirle las puertas a todos los ciudadanos extranjeros que puedan o que quieran residir en el país de manera permanente o por temporadas. Es cierto, pero tenemos que entender también que hay países en los que evidentemente la ley se cumple a rajatabla. En Bolivia no. En Bolivia tenemos la costumbre de la conciliación, que es buena, sí, para delitos de bagatela. Pero en otros países, en otros estados, estos delitos no son tipificados de la misma manera. ¿Qué pasa cuando un extranjero, yo conocí el caso de una mexicana que ha ingresado a territorio boliviano con droga, pretendía llevar esta droga a otro país, Bolivia era un país de tránsito únicamente, y la detienen en el aeropuerto. ¿Qué es lo que hace Bolivia como tal? Sanciona, la lleva de manera preventiva al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, está 6, 7 meses y sale en libertad, con destino a su país. ¿Qué pasa si yo boliviana, cometo el mismo delito, la misma cantidad de droga y la quiero llevar a España? Y me pillan en el aeropuerto de España. ¿Creen que en 6 o 8 meses vaya a salir de la cárcel? No va a pasar. Me quedaré por lo menos en territorio español 5 años, 6 años. Y es que nosotros, los bolivianos como tal, uno, que tenemos hacinamiento carcelario, y 2, que no cumplimos la normativa como tal, ¿no? Y tenemos la famosa frase, las leyes se han hecho para romperlas, cuando no debería ser así. Los bolivianos somos muy permisivos.
demasiado permisivos, no recibimos el mismo trato en el extranjero, salvo y a pesar de muchas personas, me atrevería a decir que en Chile. En Chile, las personas, o por lo menos las personas que residen de manera permanente, son tratadas como seres humanos independientemente de su origen, bolivianos, argentinos, chilenos, venezolanos. En cambio, en Bolivia tenemos la costumbre de la permisividad. Somos muy permisivos con ciertos temas y más cuando se tratan de delitos, porque no tenemos la costumbre de utilizar o de llevar la norma como debería ser. Y es lamentable, ustedes han debido escuchar de ese hombre, creo que era un hombre que ha llevado no sé cuánta cantidad de droga a un país y le iban a dar la pena de muerte, porque en ese país sí está permitido. Y entonces ha tenido que entrar el gobierno a través de sus normas y decir que su hijo estaba muriendo con cáncer, que por favor, que era por estado de necesidad. ¿Creen ustedes que está bien eso, que es un acto, que es humanitario? ¿Qué piensan? Lidia Quispe, ¿qué piensan? Doctora, primeramente, muy buenos días. Bueno, nuestra constitución política del Estado, la que están las normas de proteger, que la educación es la máxima función del Estado, la salud, dar el trabajo a los bolivianos. Realmente no está bien para mí cuando no cumplimos las normas, ¿no? Somos muy permisivos y aparte de eso, esto no es reciente, esto data desde la historia que decía, desde la época colonial, ¿no? Después de la época republicana. También estamos en este estado plurinacional en el cual seguimos con lo mismo, porque si nos damos de cuenta, hay hartos venezolanos que están ingresando por diferentes fronteras, ¿ya? En el cual quiero saber, por ejemplo, por ahí hay tierras fiscales y hasta ellos van a adquirir esas tierras, mientras los bolivianos están en el surcufundio, que es que no tienen ni tierras los bolivianos. Y es más, como dijo una de las compañeras, hay muchos bolivianos que no tienen trabajo, que están en extrema pobreza, no tienen viviendas, hay niños que no tienen, por ejemplo, ni siquiera, en esta época de la pandemia han perdido a sus papás, no tienen sus viviendas. Entonces, ¿qué es lo que no está priorizando el Estado como tal? No está priorizando la normativa de primero debería priorizar de atender a los bolivianos como tal, porque no somos nosotros, somos los bolivianos. Posteriormente, tal vez, como se dice, como es un país permisivo y que entran nuestras fronteras, para empezar, no están controladas, ¿no? A ver, vamos al vecino país nomás. Si entras a Perú, ya te controlan, das un paso, ya te detienen. Pero los peruanos entran por lo que ni siquiera hay una caseta en donde por lo menos disimularían que el control, ¿no? Ese control que pueden, que sea 3 meses de visita, nada, pero a Argentina hay control. Por ejemplo, en Villazón, y de la misma manera, por el otro lado de la frontera entran cualquier cantidad de argentinos, no hay control para que en Bolivia, en el territorio boliviano. Entonces, estamos cometiendo errores como tal desde el gobierno central, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Tal vez como estudiantes podemos reflexionar y como estudiantes sé también que en esta carrera hay muchos, ¿no? Que están tal vez en política, tal vez ellos tendrían que hacer conocer estas dificultades que estamos atravesando como Estado. Muchas gracias, doctora. Bien, Lidia. Israel, por favor. Después Merlina. Y ya para terminar, vemos dos diapositivas más y nos despedimos. Muchas gracias, licenciada. Respecto a la pregunta que en principio ha hecho usted, luego se ha desviado el tema un poquito, a que si un ciudadano argentino cometía un delito en nuestro país como extranjero
Yo creo que en este caso se somete, o bueno, se toma en cuenta lo que es la vigencia territorial. En este caso, si el individuo ha cometido un delito en territorio nacional, se somete a la normativa boliviana. En caso de que lo que usted también comentaba sobre un extranjero que estaba en el exterior, si el delito se ha cometido en el exterior, también se somete a la norma extranjera. Pero en caso de que el boliviano haya cometido un delito en el territorio boliviano y estaría en otro país, en este caso se pide o se hace de la respectiva extradición del ciudadano. Yo tengo eso por entendido, licenciada. Muchas gracias. Israel, sí, para aclarar únicamente, cuando estamos entrando en debates de estos temas de extradición, de política, territorio, constitución y demás temas, el derecho es dinámico, no se olvida. Podemos estar hablando ahorita de evidentemente, la extradición de nacionales y pasarnos a la población como tal, al concepto de población, porque estamos entrando en debate, no es desviación del tema, al final todo esto viene agarrado de la mano, ¿sí? Melina, con usted concluimos, por favor. Doctora, yo tenía la manito levantada. Melina y José, ¿sí? Doctora. Melina no la escucho. Creo que está mal su micrófono. Luis, dígame. Compañeros, buenos días. Doctora. Melina, no se le escucha bien, por favor. José Luis, José Mao. José Chávez, doctora. Sí, dígame, lo más José Foronda, doctora. por favor, Para ser breve, doctora. Bueno. Doctora, yo he levantado la mano. José Mao Foronda. Sí, doctora. Doctora, mi pregunta era la siguiente. Hace rato hablamos esto de las personas que se vienen, los venezolanos. Una cosa es la deportación y otra cosa es la extradición. Y tengo entendido que para extradites no es mi duda, doctora. Sí, la deportación y la extradición son dos términos completamente diferentes, pero vamos a ver, o bueno, volverán, me imagino, con el doctor Urquidi. Tienen dos tipos, o tienen características diferentes al momento de solicitar una extradición. Generalmente se hace con personas que han cometido algún tipo de ilícito en contra del Estado, y las extradiciones, y las deportaciones que se hacen a los ciudadanos comunes, que también puede que hayan cometido o no un delito. ¿Sí? Bien, jóvenes, no sé si me escuchan, no sé si pueden ver las diapositivas. Se ve, doctora. Se ve, doctora. Bien, terminaremos con estas dos diapositivas, ya nos va a quitar la hora. Les hablaba hace rato de los elementos constitutivos del Estado, que ya les había dicho cuáles eran, que son 3 de acuerdo a la corriente antigua, y a la corriente actual son 4. Territorio, población y gobierno, y en la actual territorio, población, gobierno y fin social. El fin social, ¿qué es? Es el orden económico, social, político y jurídico a cuya realización se dedica el gobierno. ¿Me escuchan? Sí, licenciada, se le escucha. Sí, doctora. Bien. Naranjo habla que el cuarto poder es la soberanía de los estados, el fin social. ¿Sí? Ese es el fin social. ¿Cuáles son las formas actuales de gobierno? Están el Estado unitario, que posee un solo centro de impulsión política y administrativa, centralización del poder político en el gobierno nacional, la unidad
del gobierno nacional, la unidad del gobierno, ordenamiento jurídico, la unidad de la jerarquía administrativa que se extiende a todo el territorio. Entonces, vamos a decir lo siguiente: el Estado simple o unitario es aquel que posee un solo centro de impulsión política y administrativa, es decir, aquel en el cual la soberanía se ejerce directamente sobre todo el conglomerado social asentado sobre un mismo territorio. De esta suerte, la totalidad de los atributos y funciones del poder político emanan de un titular único, que es la persona llamada Estado. Todos los individuos colocados bajo la soberanía de este obedecen a una misma y sola autoridad y viven bajo un mismo régimen constitucional y son regidos por las mismas leyes. Hablemos un poquito de el Estado federal y sus características. El Estado federal es una asociación de estados en el cual los miembros están sometidos en ciertos aspectos a un poder central único, pero conservan su propia autonomía para el ejercicio de determinadas funciones internas de carácter administrativo y político. ¿Cuáles van a ser las características a diferencia del unitario? Entre sus características están que el territorio está constituido por la suma de los territorios miembros, constituyendo una unidad. La soberanía es única, el poder supremo lo ejerce el Estado federal, los Estados miembros participan en él, pero solo dentro del ámbito de su circunscripción geográfica, y en materias que atribuyen a la Constitución expresa o tácitamente. La personalidad del Estado federal es única, y esta presenta al conjunto de los Estados en el plano internacional. Los Estados miembros se reservan el derecho de manejar los asuntos cuya competencia escape del Estado federal como tal. Tenemos también otras dos formas de Estado, que son el Estado confederado y sus características. Esta forma de Estado compuesto va a surgir generalmente por el acuerdo entre diferentes estados que convienen en su unión, pero conservando cada uno de ellos su propia autonomía y su propia soberanía interna. Queda así unido solamente por las disposiciones del Acta de Confederación. La confederación es una asociación de estados en el sentido del derecho internacional. Y el Estado autonómico, que es una verdadera descentralización política administrativa y que tiene su origen en 1978 en España. Este último ya no se toma en cuenta actualmente. ¿Cuál es el que nos interesa a nosotros? El Estado unitario. Bolivia es un Estado unitario. ¿Qué dicen ustedes? Sí, es un Estado unitario, doctora. Está en nuestra Constitución. ¿Cuáles son las principales características de un Estado unitario? Maribel Chocotea. Maribel, a la 1, a las 2, a las 3. No está Maribel. ¿Cuáles son las características del Estado unitario o simple, que también se conoce? Willy Arturo. Doctora, buenos días. Buenos días. Señores, buenos días. Un Estado unitario se podría determinar que es aquel político que reside en un gobierno central. ¿No ve? Obviamente sabemos que esto tiene que intervenir lo que es el territorio en el cual está ubicado este Estado, y sabemos que se somete a la legislación y dirección política del gobierno al cual depende. ¿Sí? Bien. No se olviden que un Estado simple o unitario es cuando un país se rige por un único sistema de órganos de gobierno o poderes de gobierno. Por lo general, con sede en una misma ciudad capital, La Paz. Sabemos que la capital del país es Sucre, pero ¿dónde residen los órganos de poder? En la ciudad de La Paz. Y actúan todos estos poderes en un mismo territorio. ¿Sí?
El Estado simple unitario es aquel que posee un solo centro de impulsión política y administrativa, en el que reside la soberanía, se ejerce directamente sobre el conglomerado social asentado sobre un mismo territorio, es decir, sobre toda la población que vive en un mismo territorio, en un mismo suelo. Todo este poder político va a emanar de un titular único. Y esa persona jurídica, ¿qué se llama, jóvenes? David Yuja. Licenciada, ¿Cómo se llama por esa? favor, ¿me podía recalcar la pregunta? ¿Cómo se llama la persona jurídica, el titular único del poder? ¿Cómo se llama esa persona jurídica del que emana todo el poder político? El Centro de Impulsión Política y Administrativa. Presidente. ¿Poder social? Doctor. Escuchen bien la pregunta. Presidente. No, señor, no es el presidente. ¿Cómo se llama? El pueblo, todo reside en el pueblo, licenciada. Escuchen, el Estado simple unitario es aquel que posee un solo centro de impulsión política y administrativa, ¿sí? La soberanía se ejerce directamente sobre todo el conglomerado. Está sentado en el mismo territorio. Poder Ejecutivo. ¿Cómo se llama la persona jurídica de la que emanan el resto de los poderes? Les he dicho hace un momento. La El juez, El Estado Plurinacional de Bolivia. exactamente, es el Estado. El Estado. Es el Estado. No se olviden, porque me voy a anotar aquí, pregunta de examen. El Estado es la persona jurídica en el cual reside el centro de impulsión política y administrativa asentado sobre el mismo territorio, del que van a emanar el resto de los poderes y los órganos que comprenden al Estado como tal. Del Estado emanan los poderes políticos que van a ayudar a que Bolivia sea, esté compulsada, esté bien dirigida y del que van a emanar todos los otros poderes, las leyes, las normas y la misma constitución política del Estado. ¿Sí? Bien, jóvenes, hasta ahí, tema 10 y 11. Voy a pasar las diapositivas al grupo de WhatsApp que tienen. Yo me imagino que esperen un segundito, María Bacarrez, por favor. Yo me imagino que la siguiente semana ya el doctor Urquidi va a estar con ustedes. En caso de que no pueda, lo voy a hacer yo. Y María, dígame, antes de que finalice la clase. Quisiera que me aclare cuando dice el Estado es la persona jurídica en el que emana toda normativa o así. Esa partecita, por favor, no la tengo muy clara. Por favor. Por favor, repítalo, doctora. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre una persona natural y una persona jurídica? ¿Jóvenes? Doctora. ¿Qué es una persona natural? La persona natural sería nosotros, las personas, ¿no? Y la jurídica. Nosotros somos, doctora. La jurídica es una institución. Bien. Vamos a decir que la persona natural, hombre y mujer, sujetos de derecho, con capacidad para adquirir y ejercer derechos, para contraer y cumplir obligaciones y responder de sus actos dañosos o delictivos. ¿Qué es una persona jurídica? En ese entendido. La persona jurídica es un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y nace con el objeto y con el fin de cumplir todo esto porque para eso ha sido creado. El Estado es una persona jurídica que tiene un objeto y tiene un fin. Es también susceptible de adquirir y contraer obligaciones, pero tiene un objetivo
y tiene un fin. Las personas naturales no. ¿Sí? Son entes las personas jurídicas. ¿El Estado es un ente o no es un ente? Es un ente porque es una persona jurídica. Las personas Claro, naturales es un no. ente. Sí, esa es la diferencia. Por eso es que el Estado se considera persona jurídica. Y eso lo van a ver más adelante seguramente en derecho civil, en personas, o me imagino que ya lo están viendo en personas. Bien, jóvenes, ha sido un gusto, un placer haber compartido con ustedes esta mañana. Nos vemos, espero Dios mediante, cuando el doctor Urquidi me lo pida. Y tengan muy buen fin de semana. Conmigo ha sido todo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta la próxima Hasta luego, selección. doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Dios le bendiga. Hasta luego. Gracias, doctora. Ha sido muy buena la explicación.